La gloria sea para Dios. Gracias a Dios porque me da la oportunidad de poder compartir este bosquejo de la Escritura, de las Santas Escrituras, con cada uno de vosotros. Hoy, por la gracia de Dios, estamos aquí para ver en un lenguaje sencillo, como escribió, fueron los escritos que el apóstol Pablo escribió a la iglesia. Amén. Como en un lenguaje sencillo, él quiso enseñar o dar a la iglesia lo que él recibió de parte de Dios. La lección 10, gloria sea al Señor. Él mismo testificaba que él estaba escribiendo a la iglesia, ¿verdad? Lo que él recibió de Dios, lo que el Espíritu Santo le reveló. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, verso 12, el único medio contemplado por Pedro para obtener la salvación es Cristo. Amén. El único medio que Pedro pudo analizar y describir para encontrar la salvación es Cristo. Y dijo él, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. No hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. La salvación, dice un compositor, que es algo tan glorioso que nadie por dinero la ha podido adquirir, por más rico que sea, ¿verdad? Por más dinero que sea. Y la salvación es algo tan grande que ningún sacrificio que se pudiera ofrecer aquí en la tierra tenía el poder o la capacidad, bendito sea el nombre del Señor, para proveer al hombre de algo tan único y tan importante como es la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la salvación es algo tan glorioso que el Padre proveyó a su único hijo. Amén. A su único hijo para enviarlo a esta tierra. Fíjese que es de único a único. Su único hijo para enviarlo a esta tierra a darnos algo único como la salvación. Bendito sea el Señor. Algo que solo Él lo puede proveer. Por eso Pedro se inspira y dice, y en ningún otro hay salvación. No hay otro sacrificio a través del cual podamos alcanzar la salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. Amén. En quien podamos ser salvos. Lo más que podamos ver por ahí la gente hablando e inventándose, no es más, no llega a pasar de religión. Religión. Los hombres siempre han sido religiosos, pero la religión no ha pasado más de ahí,
de religión, porque la religión no salva. No salva la religión. En singular, sin ese, no salva. Solo Jesucristo. Su nombre significa Salvador. Bendito sea el Señor. Y el mismo, gloria sea al Señor, que anunció la salvación, que anunció el nacimiento de Jesucristo, le puso nombre. Y su nombre significa Salvador. Gloria al Señor. Él trajo entonces de parte del Padre un regalo especial para nosotros. Un regalo que nadie de los existentes aquí en la tierra podía regalarnos. Trajo la salvación. Y en ningún otro hay salvación. Ustedes notan en esta palabra la seguridad del apóstol Pedro. La seguridad con que él está hablando. La seguridad que él quiere llevar a nuestros corazones. No busque la salvación por otro lado. No la busque a través de otro hombre. No la busque a través de otro ser vivo. No la busque a través de otro ser humano. Gloria al Señor, porque en ningún otro hay salvación. Gloria sea al Señor. Está claro de la exposición que Él quiere llevar a cada uno de nuestros corazones. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, a través del cual podamos alcanzar la salvación. Solo Jesucristo. Entonces, en esta lección estudiaremos el primer capítulo de Efesios para observar entonces de parte de Pablo cómo Pablo maneja el vocabulario con relación a la pareja de Cristo. Cómo el apóstol Pablo nos presenta a Cristo. Cómo el apóstol Pablo primeramente le presenta a Cristo a los hermanos en Éfeso. Bendito sea el nombre del Señor. A la iglesia en Éfeso. Él primero se presenta y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Y no por la voluntad del apóstol Pablo, porque al contrario, él perseguía a los cristianos. Bendito sea el Señor. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces él escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo entonces reconoce que su llamado para trabajar en el apostolado del ministerio de Cristo es por voluntad ¿de quién? De Dios. No porque él se lo inventó, ni siquiera porque él quiso. ¿Ven? Ni siquiera por la voluntad de él. Porque cuando él se encontró con el Señor, ¿para dónde iba Pablo? Iba a perseguir a los cristianos. Iba encomendado a perseguir a los cristianos. A matar a los, porque no solamente era perseguirlos, no, a matarlos. Esa era su intención, matar a los cristianos. Hoy Dios sigue llamando a las personas que están apartadas del Evangelio para que sean parte de su proyecto de salvación. ¿Parte de quién? ¿De cuál proyecto? De salvación. ¿Qué es el proyecto de quién? De Dios. Porque en Dios siempre, gloria al Señor, de la manera que nos amó, siempre ha estado en su intención salvar a los hombres por aquello que los mismos hombres llaman locura, que es la
predicación. La predicación del Evangelio de Jesucristo. Y rescate de los que transitan en el pecado. Entonces, ser apóstol de Jesucristo es un gran honor para el apóstol Pablo. Él se regocijaba en aquel gran honor, gloria sea al Señor, de ser apóstol de Jesucristo. No fue que él se brindó. Cuando él iba hacia Damasco, gloria sea al Señor, a perseguir a los cristianos. Damasco es la capital de una nación llamada Siria. Él iba hacia allá a perseguir a los cristianos. Y dice la palabra de Dios que en un momento un resplandor del cielo le resplandeció. Y él oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice que él, temblando, un hombre que era tan valiente, que era capaz de matar por los principios que él quería, que él creía, era capaz de matar por lo que él había aprendido, que servía al gobierno romano. Ahora él está temblando. Y ese resplandor, dice la palabra de Dios, que lo tumbó del caballo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres, Señor? Yo no te persigo a ti. Entonces le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Alabado sea el Señor. Es decir, que el que levanta la mano contra los hijos de Dios, la está levantando ¿contra quién? Contra él mismo, contra Jesús. El que se levanta contra los hijos de Dios en cualquiera de sus manifestaciones, se está levantando contra Jesús. Amén. El que critica a un hijo de Dios está criticando a Jesús. El que murmura a un hijo de Dios está murmurando a Jesús. El que hiere a un hijo de Dios está hiriendo a Jesús. Bendecido sea el Señor. Y entonces, el llamado de Dios tiene su relevancia debido a quién es el que llama. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién es el que llama? ¿Quién es el que nos llamó a nosotros? ¿Quién es el que te llamó a ti? Tú un día viniste y tomaste tu decisión a través de un mensaje que te predicó el pastor, o el líder, o el maestro, o tu hermano. Pero el llamamiento viene de parte de Dios. Él fue que te escogió. Y el apóstol dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y él le dijo a David: antes de que tú nacieras, yo te puse nombre. Yo te escogí antes de que tú nacieras. Bendito sea el nombre del Señor. Caminamos por ahí, por el mundo, por allá afuera, pero él sabía. Bendito sea el Señor. Ya nosotros estábamos en la mente de Dios antes de nacer. Y nos había puesto nombre. Bendito sea el Señor. Entonces, el llamado de Dios, hermano, no es cualquier llamado. Nosotros a veces tenemos el llamado de Dios como cualquier cosa. Y lo tenemos en poco. Y no somos capaces de sacrificar nada por el llamado que Dios nos ha hecho. No somos capaces muchas veces de sentirnos ni siquiera privilegiados de que habiendo tanta gente en el mundo, tantos millones de gente en el mundo. Amén. Que se creen que tienen más valor que nosotros. Él nos señaló a nosotros. Él te señaló a ti, Araceli, y te puso nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Entonces ahí contiene más relevancia el llamado de Dios. Tiene la relevancia debido a quién es el que nos llamó. No fue cualquiera que nos llamó.
nos llamó el creador de todo lo que existe, el excelso, el omnipotente, Jehová de los ejércitos. Y entonces Pablo, yo no sé cuántas veces usted, sintiéndose en X momento determinado o en X situación, usted le ha preguntado, ha sentido preguntarle al Señor: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres conmigo? ¿En qué tú me quieres usar? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué tú quieres? ¿Qué acción tú quieres que yo tome? Si usted en secreto, quizás en el altar, quizás delante de su cama, usted le ha preguntado al Señor. Pero Pablo, cuando se vio en aquella situación, nervioso, temblando, sudando, un hombre que era tan vigoroso y tan valeroso que era capaz de matar, y le dice: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga entonces? ¿Qué tú quieres que yo haga? Y entonces le dice: ve a Damasco, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y allí, como Dios tiene todo control, allí tenía a alguien también, gloria sea al Señor, que lo iba a instruir y le iba a decir cuál era el trabajo que Dios quería que él hiciera. Inmediatamente, de ser un persecutor, se convirtió en un perseguido. Ahora lo perseguían a él. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora lo perseguían a él. Ahora este hombre que por la boca lo que le salía era odio, rencor, matar a todo aquel que profesara el nombre de Jesús, todo aquel que fuera contrario a su religión. Aleluya. Dice que él los arrastraba, los amarraba de los caballos y los arrastraba. Era algo terrible. Alabado sea el Señor. Pero ahora, delante de aquel que le hablaba con esa voz, gloria sea el Señor, él se amansó como un manso corderito. Qué bueno es el Señor. Dijo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Eso es lo que quiere el Señor, hermano. Tocar las fibras mismas de nuestro corazón. ¿Qué tú quieres que yo haga? Que yo estoy dispuesto. Habla, que tu siervo oye. Bendito sea el nombre del Señor. Ya él entonces estaba dispuesto a llevar la carga junto con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, considerando, el libro nos manda a reflexionar, reflexionando y considerando que hoy Dios sigue llamando personas a formar parte de su proyecto, porque el proyecto de Dios todavía no ha terminado. Amén. Se sigue extendiendo. Y aunque haya países que estén, o sea, que tengan leyes contrarias al Evangelio, y que al que predica la palabra todavía en este tiempo los matan, le cortan la cabeza y los tiran en un hoyo común ahí junto. Todavía los matan, al igual que como mataron a Esteban a pedrada. Hay en muchos lugares todavía. Todavía hay en muchos lugares que el que comienza a predicar la palabra corre los mismos riesgos que corrieron todos los apóstoles. Que solamente Juan dice que murió ancianito en su casa, pero todos los otros fueron muertos a espada, fueron apedreados, fueron maltratados, fueron arrastrados. Gloria al Señor, por causa de la predicación
del Evangelio de Jesucristo. Y esta enseñanza, hermano, debe a nosotros llamarnos a reflexión, a reflexionar del don que Dios nos ha dado, un don sin igual, a reconocer el valor que tenemos delante de Dios. Los apóstoles entonces inmediatamente conocieron al Señor, se dieron el valor, entendieron cuál era el valor que ellos tenían delante de Dios. No te lo reveló carne ni sangre, le dijo el Señor a Pedro, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor se nos ha revelado a nosotros a través de Jesucristo. No nos mandó un mandadito con nadie, no. Él se nos reveló a través de Jesucristo. Y Pablo entonces, el apóstol Pablo tuvo el cuidado, después que él recibió esta encomienda, este mandato de parte de Dios, de llevar este mensaje, esta enseñanza que él había recibido a los corazones de cada uno de los creyentes, con palabras sencillas, amén, con palabras sencillas que puedan tocar las fibras mismas de nuestros corazones y hacernos sensibles a cual sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este capítulo tiene palabras sencillas y digeribles para todos nosotros, fácil de digerir, fáciles de entender. Bendito sea el nombre del Señor. Y el 3 nos dice: bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo lo primero que hace es reconocer al grande. Amén. Reconocer al Todopoderoso. Reconocer al Creador de todas las cosas. Muchas veces nosotros vamos de rodillas delante de Dios y lo que comenzamos a pedirle: Señor, dame. No. Pablo lo que hizo fue primero reconocer, alabado sea el Señor, al merecedor, reconocer que Él es merecedor de toda alabanza y de toda adoración. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Ya Pablo estaba viendo no solo el privilegio que teníamos en esta tierra de ser llamados hijos de Dios, sino que después de esta vida, alabado sea el Señor, después de esta vida, lo que Él tiene preparado para todo aquello que al igual que Él obedecen la palabra de Dios. Pablo estaba hablándole a los efesios de lo que él sentía, sacando de adentro la transformación que Dios había hecho en él, sacando de sus sentimientos. Él, cuando hablaba, era algo que él sentía, lo que él estaba diciendo. No eran palabritas por arriba, no eran palabras bonitas necesariamente. Gloria al Señor. Eran palabras, son palabras que pudieran llegar a lo más profundo y tocar las fibras mismas de nuestro interior.
que es la única manera que se puede conseguir que podamos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, sigue diciendo él, que es según nos escogió él. Él nos escogió, hermano, él, antes de la fundación del mundo. Si usted algún momento no ha meditado en lo importante que usted es, cuando usted piensa entonces que usted vale la sangre de Jesucristo, que usted vale que el Padre, el creador de todas las cosas, se haya detenido un momento antes de la fundación del mundo. Por eso es que para usted y para mí, Él creó todas las cosas. Porque antes de que todo fuese fundado, antes de que se fundara el mundo y todo lo que usted pueda pensar o imaginarse que existe en el mundo, ya usted y yo estábamos en la mente de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ya estábamos en la mente de Dios. Gloria al Señor. Él nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Saben para qué? Porque Él estaba en su mente prepararse, asirse de un pueblo santo como Él, sin mancha y sin arruga. Delante de Él. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el propósito de Él. Tener un pueblo especial para Él. Tener un pueblo que fuese santo primero como es Él. Y sin arruga delante de Él. Gloria sea el Señor. Por su amor, no porque lo merecíamos, sino por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Gracias. ¿Qué significa esa palabra predestinación? Alguien le toma el teléfono y diga, ahí que el teléfono, el micrófono. ¿Qué es algo predestinado? Bendiga. Para mí es como escogido para hacer algo específico. Escogido para hacer algo especial. Pero primero, fíjate esa palabra pre. ¿Qué significa pre? Es antes. Por eso que dice, antes de la fundación del mundo, Él ya nos escogió. Ya estamos en la mente de Dios. Fuimos, hermanos, predestinados antes de que haya gente. Antes de que hubiera vegetación. Antes de que hubiera tierra. Antes de que hubiera agua. Antes de la fundación del mundo. Gloria sea el Señor. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó. Bendito sea el Señor. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No porque alguien lo merecía, gloria al Señor, sino porque Él mismo salió de Él mismo, nos escogió, amén, por algo que salió de Él mismo. Entonces usted y yo como iglesia, amén, debemos tener ese sentir. A veces nosotros no entendemos el valor que Dios nos ha dado.
Estamos en este mundo, hermano, para hacer luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tiniebla, más tendrá la lumbre de la vida. Y luego le dijo a la iglesia, a los santos, a usted y a mí, nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Después que Jesucristo vino, ya el mundo no anda en tinieblas. Pero los portadores de esa luz somos nosotros. A nosotros Él nos dio la responsabilidad. Fue a nosotros que Él dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y Él mismo se pregunta, ¿y si la sal se desvaneciere y se hiciere insípida? La palabra insípida significa si perdiere su sabor. Entonces, ¿por quién será salada? La sal es el condimento que nunca debe faltar para sazonar. Usted puede sazonar una comida con todos los sazones que usted quiera, pero si no le echa sal, será difícil de comer, ¿verdad, doña Tel? La sal es el centro, ¿verdad? ¿Perdón? El toquecito del sabor. Entonces, si se hiciere insípida, bendito sea el nombre del Señor. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Bendito sea el nombre del Señor. Nos hizo Él mismo acepto. Entonces, en Él tenemos redención únicamente, ¿verdad? Por su sangre. Tenemos redención, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Amén. Él nos perdonó por su gracia. Él nos llamó por su gracia. Bendito sea el Señor. Él nos escogió por su gracia. Él nos señaló por su gracia. No porque nosotros lo merecíamos. Nos llamó y todo lo que tenemos ha sido por su gracia. Él nos ha dotado de toda bendición espiritual. Gloria sea al Señor por la sangre preciosa de Jesucristo, vertida por gracia, no porque nosotros lo merecíamos. Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según a Él le plujo, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, como decíamos antes, desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que los privilegios que tenemos en el Señor no son nuevos, ni ningún hombre se lo ha inventado. Esta ha sido la voluntad de Dios desde antes de la fundación del mundo, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así que están en los cielos como los que están en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí dice que Pablo se regocija. Y lo que Pablo sentía, hermano, ¿era diferente a lo que nosotros sentimos? No. Lo que Pablo sentía era la salvación. Era la misma salvación. Era el mismo gozo, paz y seguridad que solamente podemos conseguir a través de Cristo Jesús. Él vino para darnos paz. Él vino para darnos seguridad. Él vino para darnos salvación. Y eso fue lo que recibió
el apóstol Pablo cuando fue transformado camino a Damasco. Bendito sea el Señor. Entonces, Pablo se regocija y alaba a Dios por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Pablo estaba alegre. Pablo estaba contento. Porque de él había salido toda raíz de amargura. Y a veces nosotros, teniendo lo mismo que tenía el apóstol Pablo, por la gracia de Dios, estamos como amargados, ¿no? Como amargados, llenos de amargura, a veces llenos de resentimientos. Pablo dejó todos los resentimientos, lo echó a un lado y dijo que todo le era como estiércol. Todo lo declaró Pablo como pérdida. Él dijo: todo lo tengo como pérdida por aquel, gloria al Señor, que me ha sacado de las tinieblas y me ha traído a la luz. En eso estábamos nosotros, en tinieblas. Y Él nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz. Y Pablo manifiesta su agradecimiento a Dios, el Padre, que sin merecerlo, Él, Dios, lo sacó de las tinieblas, donde era un hombre avaro, un hombre violento, un hombre que era capaz de matar a otras personas por el solo hecho de que no estuvieran de acuerdo con él, que él mismo testificó de que era persecutor de los cristianos, los perseguía, los mataba. Bendito sea el nombre del Señor. Pero después que él adquirió la nueva vida en Cristo Jesús, entonces él alaba a Dios por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Es decir, que estas bendiciones no son terrenales. Por eso la gente no la entiende. Y por eso a usted todavía le dicen loco. Y le dicen que los evangélicos son locos. ¿Por qué? Porque esto no es de aquí. Eso es igual como algunas costumbres que tienen algunos pueblos de comer ciertas cosas que nosotros por costumbre no la comemos. Entonces, cuando nosotros vemos que esa gente come eso, dicen: ay, yo no como eso, yo me muero de hambre y no como eso. Pero ellos también lo dicen de nosotros. ¿Ustedes creen que hay en culturas que comen cucarachas? ¿Y cuándo usted va a comer una cucaracha? Que comen gusanos, que comen moscas y cosas que usted nunca la comería. Comen perros, comen gatos, comen ratones, comen culebras. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. No, tampoco. O sea, uno come de todo y hay otros que no comen lo que suponemos nosotros que deben comer. Entonces ellos dirían: ni loco. Dice: Cristo nos trajo del cielo. Ya Dios había determinado, oiga bien, Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo bendecir a su creación con fuertes beneficios divinos. ¿A través de quién? A través de su Hijo Jesucristo. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto no es de nosotros, sino que es un don, un regalo de Dios. Dice que su
propósito eterno era que fuéramos santos para alabanza de su nombre. Por eso así a través de Cristo nosotros fuimos adoptados. Otra versión dice insertados, ¿verdad? Como miembros de la familia de Dios. Entonces, en tal posición, Dios nos reveló cosas que habían estado veladas por mucho tiempo, relacionadas a la persona de Cristo. Gloria sea al Señor. Por esto no fue revelado por carne, por hombre humano, sino que el mismo Hijo de Dios, gloria sea al Señor, vino a revelarnos. En Cristo Jesús el Padre nos reveló todas estas cosas que antes estaban veladas, o sea que era imposible, gloria sea al Señor, para los humanos conocer estas cosas. Quien vino a ser la figura central en el programa de Dios, ante Él se doblará toda rodilla, ya que todas las cosas están bajo su dominio. Él mismo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo está bajo su dominio. Bendito sea el nombre del Señor. No hay ningún poder sobre de Él. Ante Él se doblará toda rodilla, ya que todas las cosas están bajo su dominio. Y esa palabra ante Él en singular es uno. Lo señala a Él como uno, como único. Así que delante de Dios no hay ninguna salvadora. No hay María, no hay María Magdalena, no hay ningún otro santo, amén, que pueda intervenir o que pueda salvar, porque en ningún otro hay salvación, solo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Él mismo lo clarifica, y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Notemos entonces, hermanos, cómo el apóstol Pablo está centrado en Cristo. Tiene para la iglesia un mensaje cristocéntrico. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salud. El mensaje está centrado en Cristo como el personaje central. Él no visualiza ninguna bendición fuera de Cristo. Bendito sea el Señor. Él no refleja ni reconoce ninguna bendición fuera de Cristo. Observemos todas las referencias, todas las reflexiones que hay en este capítulo a la persona de Cristo. Él maneja un vocabulario cristocéntrico. Amén. Cristocéntrico. Y de ahí él no sale ni a la derecha ni a la izquierda. Solamente Cristo es el Salvador. Solamente Cristo es el Redentor. Gloria al Señor. Solamente Cristo es el que libera. Solamente Cristo es el que puede. Solamente Cristo es el que vino a salvar, porque aquí en la tierra no había nada a quien Dios pudiera usar para salvación. Y ese es el mensaje que el apóstol Pablo ha querido transmitió a la iglesia y se transmite aún hoy en día a cada uno de nosotros, que somos la continuación, gloria sea al Señor, del pueblo que Cristo compró por su propia sangre.
Gloria sea al Señor. Y Cristo para el apóstol Pablo es único. Y nos sigue hablando en algunos versos, después del verso 11 al 14. Y dice, en Él, vuelve otra vez en esa palabra, en Él, en el único. Gloria sea al Señor. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de ¿quién? De su voluntad. Aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y ahí está en singular también otra vez. De su voluntad. Único, única. De su única voluntad. ¿Para qué, hermano? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperamos en ¿quién? En Cristo. Como la única solución, como la única luz que alumbra el camino, como el único camino hacia el Padre. A Cristo como la única verdad. Bendito sea el nombre del Señor. A Cristo como el único que nos ha relacionado con el Padre. Presentando a Cristo, gloria al Señor, como el único medio de salvación. El único medio de salvación. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, entonces fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Los que creímos, no los que andan por ahí divagando. Vosotros, los que creísteis en Él por su gracia y por su misericordia, también habiendo oído la palabra de verdad, que es Él. La palabra y la verdad es Él mismo. El evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, amén, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y los que estemos firmes en la fe, un día vamos a ver esa gloria que solamente se alcanza por la fe. Lo que nos enseña o nos enseñan estos versículos es revelador y relevante. Amén. Es revelador y relevante. Cuando creemos en Cristo, somos sellados como propiedad de Dios. Yo creo que aquí todos saben lo que es sellado, ¿verdad? Cuando usted sella un documento, eso es de su propiedad. El sello, eso es lo que significa propiedad. Entonces fuimos sellados, gloria al Señor, como propiedad. Fuimos sellados en Cristo como propiedad de Dios. Pasamos a ser hijos legítimos, destinados a recibir una gran herencia. Se nos da el Espíritu Santo como un avance y garantía de lo que se nos otorgará un día por toda la eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. Hay una parte que usted debe en su casa reflexionar, tomar su tiempecito para reflexionar y llenar algunos espacios que están
en blanco. Pero yo creo que esta escritura es fácil de digerir. Gloria sea al Señor. Fácil de entender, de conocer. El apóstol Pablo le habló a la iglesia en un lenguaje llano, conforme a lo que él había recibido de Dios y la capacidad que eso le había dado para tener ese sentir que él tenía conforme a la relación que desde que él conoció al Señor, en la cual se habían centrado para vivir para gloria de Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria sea al Señor. Si ustedes tienen alguna reflexión o tienen alguna pregunta, estamos sobre el tiempo, pero hay unos minutos para si alguno tiene alguna reflexión o alguna pregunta. ¿Todos están claros? ¿Alguna reflexión, alguna pregunta? Nadie tenga miedo aquí. Nadie tiene mala cara. Dime, Ronnie. Gloria a Dios. En la Biblia, en las cartas que escribió Pablo, en algunos lugares él dice refiriéndose a él, dando consejo, él dice que yo digo, no dice Dios. Así es. O sea, yo me he puesto a pensar en eso. Y yo digo, ¿por qué él dice yo digo? Y no dice como que dice Dios. Y yo estaba pensando sobre eso. Yo digo, bueno, si él que dice, él sabrá por qué lo dice, porque era un hombre de Dios. Yo digo así. Claro, porque Pero uno como que piensa muchas cosas, como que ¿por qué fue él que dijo y no Cristo? Si él escribe así, un hombre tan recto. claro, pero él estaba poniendo claro que había ciertos consejos que él lo hacía por lo que él conocía de su propio sentido. Él estaba poniendo claro lo que él escribía, que había recibido directamente de Dios, y también a la iglesia. Él también tenía ciertos consejos personales. Por eso él le hablaba y le decía, esto no lo dijo Dios de parte mía. Él sentía, y la experiencia que no se improvisa, entonces él tenía la experiencia, la capacidad y la bendición de parte de Dios para dar, la autoridad de parte de Dios para dar esos consejos personales que él daba a la iglesia, que sabía que iban a ser de bendición, y aclaraba que eran de parte de él directamente. Amén. ¿Alguien más? Hermana Telmo, ¿usted quiere decir algo? ¿Está como inquieta o no? No. ¿Está tranquilo? Pero tú llegaste a tiempo, estábamos comenzando cuando tú llegaste. Estábamos comenzando. Ajá. ¿Alguien más? Araceli, no te duermas. Estás meditando. Estemos de pies entonces, hermanos. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad. Vamos ahora a pasarle a nuestro hermano Samuel. Gracias por esta oportunidad que ustedes me brindan de escucharme. Amén. Y yo espero que esta lección haya sido de bendición para cada uno de ustedes. El hermano Samuel con nosotros. Denle un aplauso al Señor, hermanos, por nuestro pastor.